¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de evaluación neuropsicológica de la tortura y tratos degradantes o malos tratos. Hoy vamos a trabajar sobre lo que es el conocer la importancia de realizar una evaluación neuropsicológica en sujetos o personas que han experimentado o refieren haber experimentado tortura. Recordemos que en el caso de protocolo de Estambul, es un protocolo que vamos a aplicar en aquellas denuncias que se realizan principalmente ante derechos humanos o la fiscalía, en procesos penales en los cuales las personas que están detenidas o están ya cursando una sentencia denuncian haber sido víctimas de tortura. Esto lo realiza es un proceso, es un protocolo que tiene como finalidad el que se pueda defender a aquellas personas que han sido sentenciadas o están siendo acusadas a partir de eh, disculpen, una narrativa de hechos en donde generalmente se extrae una un testimonio o una confesión, se me había olvidado el término, una confesión en donde presuntamente el sujeto acepta y describe una serie de hechos que se le están imputando. Entonces, generalmente sabemos, lo hemos visto en videos, lo hemos visto en las películas policíacas, ¿no? Donde hay cierto rango y margen de trabajo que puede tener la policía investigadora en donde a través de una serie de interrogatorios o de tácticas de interrogatorios se extrae la confesión de una persona. Sin embargo, hoy por hoy sabemos y a lo largo de los últimos años nos ha quedado claro que algunas de estas tácticas que estaban permitidas dentro de la policía investigadora, que también es muy reciente en México, esta policía, se ha hecho uso de malos tratos y de tortura. Y en ese sentido, entonces, se crea este protocolo de Estambul que fue desarrollado para conocer si existe o no una tortura o malos tratos, tratos degradantes, que hayan derivado en una confesión que se obtuvo entonces de una forma ilícita, donde la persona se autoincrimina con la finalidad de parar la tortura, de detener los actos de violencia que la policía está desarrollando en el curso de esta investigación, ¿no? Ya sea que la tortura pueda darse en un lapso de tiempo muy corto, que puede ser así porque ahora ya los protocolos de policía investigadora es que una vez que tú detienes a un sujeto, hay un tiempo legal en donde la policía tiene que presentar a el sujeto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya también se puede dar una tortura en un lapso de tiempo breve. En los traslados, por ejemplo, es muy común que la policía comience con estas tácticas de intimidación al detenido y una vez que lo presenta ante la fiscalía, entonces ya la persona va intimidada, va acosada, va amenazada de que tiene que prestar cierta declaración. Pero antes de que se instauraran estos protocolos de presentación de detenidos, pues la policía podía retenerlos por días y no declarar que había esta detención y muchas veces se desarrollaba la tortura y después los interrogatorios sin que se presentaran grabaciones, sin que se presentaran videos o donde había irregularidades en la toma de las declaraciones y o de los testigos también. Entonces, había mucha fabricación de pruebas. Y esto sabemos en México, pues es todavía el pan nuestro de cada día en la policía cuando está mal preparada, cuando la policía no conoce de sus propios protocolos y entonces recurre a estas tácticas de una forma violenta, agresiva y en contra de todos los derechos humanos. De tal forma que el protocolo nos permite a nosotros, los profesionales en materia forense, ya sea que seamos médicos o seamos psicólogos, que son los dos peritos que están autorizados para realizar protocolo de Estambul,
el que podamos aplicar una serie de técnicas, estrategias, instrumentos que nos van a permitir recolectar información que configure el diagnóstico médico-psicológico de la tortura. La mayoría de aquí me gustaría que levantaran su mano quienes ya han aplicado un protocolo de Estambul en alguna pericial, por lo menos una pericial de protocolo de Estambul. Que levanten su mano. Ok. Bien. ¿Alguno de ustedes ha participado en algún taller diferente a este curso en protocolo de Estambul? También puede levantar su mano. Ok, nos dice el psicólogo Miguel, supongo, doctor Miguel, que ha participado en alguna lectura, taller o seminario relacionado con el protocolo de Estambul. Es el único, doctor Miguel. ¿Sí? ¿Usted es médico o usted es psicólogo, Miguel? Eh, Ni médico ni psicólogo. Yo Es soy psicólogo. derecho, Es pero, abogado. pero estos temas me gustan por conocimiento general y bueno, porque tienen que ver con el área penal, por supuesto. Así es. Claro. Ok, entonces ¿usted es abogado de fiscalía o es abogado privado? Yo soy privado. Privado. Ok, entonces usted es generalmente quien va a interponer la denuncia o va a representar a un detenido para ejercer su derecho a una revisión de su caso. ¿Sí? Así es, porque digo, la ley es muy clara y los convenios internacionales son muy claros que cuando se denuncia que existió tortura, de inmediato, el juez o la autoridad tiene que remitir a esa persona para que se le practique el protocolo de Estambul para determinar si fue torturado o no. Y ahí se tiene que detener todo. Y a mí me han violado este Efectivamente. derecho en algunos clientes. Así es. Efectivamente. Y hay que reconocer, y usted como abogado nos podrá también ampliar este tema, muchos detenidos, muchos sentenciados se resisten a denunciar la tortura por temor a represalias, porque ya hay una indefensión, ya no pienso que va a pasar nada, ya llevo varios años con mi sentencia, entonces, ¿en qué cambia que yo ahora denuncie que hubo tortura en mi caso, ¿no? En mi declaración. Y esto nos pone a nosotros como psicólogos, como médicos, en una situación bastante complicada para elaborar el proceso de denuncia, para elaborar el proceso de evaluación de la tortura. Porque nosotros como especialistas sabemos que la sintomatología asociada a la violencia es una sintomatología que puede presentarse de manera aguda, es decir, en el momento en el que está sucediendo el evento traumático, o puede presentarse ya como una sintomatología crónica. Desafortunadamente, muchos casos de denuncia en tortura y tratos degradantes se dan años después de haber sufrido estos actos por parte de la policía o de personal de la fiscalía, ¿no? Antes Ministerio Público. Entonces, nuestra labor es encontrar los elementos médico-forenses que permitan a los abogados defensores el presentar y generar las evidencias suficientes para la defensa en materia de protocolo de Estambul. Y este es un reto muy grande porque, como he mencionado hace un momento, las secuelas son difíciles de valorar a través de los años. Entre más cercano esté la denuncia de violencia y de tortura a una detención, tenemos más posibilidades nosotros los médicos y los psicólogos de detectar la sintomatología clínica que envuelve la violencia. Si bien sabemos ya esto, que tenemos que actuar de una manera inmediata, la tortura va a generar secuelas
Secuelas que pueden ser, depende el nivel de tortura, la gravedad de la tortura, va a generar secuelas permanentes o secuelas transitorias o secuelas agudas. Esos tres niveles de secuelas. Agudas que se dan en el momento, transitorias que están por un lapso de tiempo definido, tienen un inicio, tienen un desarrollo y luego tienen un final. Eventualmente dejamos de ver las secuelas o vamos a observar secuelas crónicas a lo largo de muchos años y probablemente de toda la vida del sujeto. Entonces, considerando esos tres niveles de secuelas, el experto en medicina y en psicología tiene que elaborar una valoración que se adapte a cada caso. Porque si bien tenemos un protocolo de Estambul, este protocolo nos da las directrices para evaluar la tortura, pero no nos resuelve con problemas como de sentenciados que ya llevan 5 o 7 años y que apenas están denunciando su tortura, para que nosotros lleguemos con todas las herramientas y digamos, a ver, muéstrame las cicatrices. ¿Y cómo me consta que esta cicatriz no te la hicieron dentro de la cárcel y sí te la hicieron los policías, ¿no? Entonces tenemos que remitirnos a una serie de documentos como la evaluación médico forense que realiza el médico que está recibiendo al detenido, que hace toda esta exploración física del detenido y dice con qué lesiones fue presentado el detenido. Sabemos y desafortunadamente sigue pasando que muchos médicos en ese primer contacto con el detenido no reportan las lesiones en las cuales se le presenta al detenido. O en algunos casos, y lo conozco de primera mano porque mi esposo trabajó en el Hospital General del Estado, en el área de urgencias, de primera mano sé que muchos policías llegan, primero presentan al individuo en el hospital y reportan en este caso la persona corrobora, porque está amenazada, que se cayó durante una persecución o que lo golpearon otras personas, pero no la policía. Entonces los presentan en el hospital, el médico de primer contacto realiza la historia, documenta, pero anota que el mismo sujeto detenido es el que dice haberse caído, es el que dice que en el proceso de detención él se resistió y que por eso lo golpearon. Entonces, hay muchas formas de enmascarar la tortura. Y esto, como yo les digo, representa un gran riesgo para que se pueda corroborar, un reto muy grande, porque tenemos que tener en cuenta toda la sintomatología y la evolución de esta sintomatología en el proceso de la recuperación de las personas. Todas las personas nos vamos a recuperar en mayor o menor medida de una forma rápida o de una forma lenta. Por eso las secuelas pueden ser permanentes, transitorias o crónicas, ni mejoran ni empeoran, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo como colaboradores en el apartado psicológico que vamos a presentar durante nuestra pericial en protocolo de Estambul, tiene que abarcar diferentes indicadores clínicos que nos permitan corroborar la presencia de un acto de tortura o por lo menos las secuelas psicológicas de la tortura. En materia de neuropsicología, no estamos mencionados como tal en el protocolo de Estambul. Estamos integrados dentro del apartado del daño psicológico de la tortura. En esta evaluación médico-psicológica, como ya mencionaba yo hace un momento, el médico va a hacer la exploración física de todos los sistemas y aparatos de nuestro cuerpo. Cabeza, tronco, extremidades, funciones como la respiración, gastrointestinales, sueño, todo esto que sería lo clínico médico. Y luego el psicólogo tiene la función de realizar una evaluación de diferentes áreas y funciones cognitivas, emocionales y conductuales, que serían los tres niveles en donde nosotros vamos a trabajar: el cognitivo, el emocional y el
comportamental o conductual. Y para ello nosotros vamos a elaborar, así como lo hace el médico, una entrevista psicológica. El médico va a hacer su entrevista médica, clínica, y el protocolo nos dice que de preferencia ambos entrevistamos al sujeto para evitar la revictimización. Entonces nos presentamos tanto el médico como el psicólogo a esta primera entrevista, presentamos todo lo que es, informamos lo que vamos a hacer con el sujeto y después vamos a comenzar primero el médico a hacer preguntas relacionadas con los actos de tortura, como pueden ser golpes, electroshocks, mutilaciones, violaciones, castración, tal vez abuso sexual, tortura con privación del sueño y todo esto que probablemente ustedes han escuchado o han leído que es muy frecuente que se realiza en los actos de tortura. También puede ser la asfixia húmeda, la asfixia en seco, que es cuando les ponen una bolsa de agua, perdón, una bolsa y luego les permiten respirar por breves segundos, o cuando los sumergen en agua. Entonces hay un sinfín de actos de tortura que se van a reflejar en el propio cuerpo y que se espera encontrar cicatrices. Y ante toda esta evidencia médica, generalmente vamos a encontrar una correlación psicológica. Cuando un sujeto, por ejemplo, nos está refiriendo en esta entrevista que fue torturado con la técnica de ahogamiento en agua, ¿sí? O sea, húmeda, por ejemplo, vienen todos estos pensamientos que empieza a desarrollar el sujeto y comienza a decirnos, cuando le están narrando al doctor, es que me ahogaban, ¿sí? Me metían en un tambo de agua y me sumergían por segundos, puede ser por segundos, pero yo sentía que era eterno. Ahí está un indicador dentro de la misma narrativa que le está dando al médico sobre un pensamiento o una idea que es un síntoma cognitivo de qué estaba elaborando la víctima cuando lo estaban sumergiendo. Y mientras me sumergían, yo pensaba en mi familia, porque cada vez que me sacaban, ellos me decían, ¿quieres más? Y a la próxima te mueres. Entonces nos empieza a hacer relatos dentro de esta narrativa que nos va dando evidencia de cómo se iba experimentando a nivel emocional la tortura. Nos va comentando, por ejemplo, después de que me torturaban de esta manera, yo no podía dormir, me encontraba muy alterado, luego me hacían ruidos en la noche. Entonces nos va narrando esta secuencia de hechos y generalmente en validez de testimonio vamos obteniendo estos elementos periféricos y muy centrados en sentimientos, ideas y conductas. Esto es lo que hacemos generalmente a nivel psicológico. Vamos recolectando esta información, la vamos estructurando en los diferentes apartados que ya configura el protocolo de Estambul y después emitimos este diagnóstico médico-psicológico donde podemos concluir que sí hay indicios de una tortura, que los indicios no son concluyentes o que no se presenta ningún indicio vinculado a la tortura. Pero ¿cuándo entonces participa el neuropsicólogo? Yo hablaba hace un momento de lo que hace el psicólogo, pero ¿cómo o de qué manera estos dos médicos psicólogos que tienen que participar pueden generar o incluir una valoración neuropsicológica? La valoración neuropsicológica va a estar enfocada y puede aportar mucho en los casos en donde la persona que ha sufrido tortura, voy a adelantar un poquito esto, tiene una función cerebral alterada. Y esto se va a dar generalmente cuando la tortura incluye lesiones a nivel cerebral, en el órgano, en el cerebro. Por ejemplo, cuando en el curso de la tortura me golpean con un bat o me golpean con la cacha de una pistola y genera un sangrado y que pierda yo el conocimiento. Probablemente cuando me dan
choques eléctricos, puede ser que esto genere depende de dónde vayan a hacer los shocks eléctricos. Por ejemplo, los varones refieren que generalmente lo dan en los testículos, entonces la distancia entre los testículos y el cerebro pues es muy larga y no habría una afectación directa al cerebro. Pero hay quienes les dan shocks eléctricos para que todo el cuerpo convulsione y esto genera cambios a nivel cerebral. O cuando de repente en estas tácticas de estrangulación o de ahorcamiento o de asfixia, se les, entre comillas, lo voy a decir, se les pasa la mano y luego lo tienen que revivir, porque de otra forma sería un homicidio. Entonces, en realizar maniobras para revivir a la persona puede caer en un curso de hipoxia cerebral que puede dejar también secuelas neurológicas. Probablemente él no sepa que perdió el conocimiento, probablemente no le digan, te tuvimos que revivir, pero podemos ver que hay afectación neuropsicológica. Entonces, la evaluación neuropsicológica no se le va a aplicar a todos los casos en donde haya una denuncia de tortura, pero sí en aquellos casos en donde el sujeto muestra evidencia de un daño neurológico que puede ser corroborado a través de las pruebas que realiza el médico forense, en este caso, que está aplicando protocolo de Estambul, a través de una resonancia magnética, a través de una tomografía, a través de rayos X, a través de un electroencefalograma, que son las pruebas que generalmente se realizan cuando el sujeto entra a una sala de emergencia o es derivado de ¿cómo se llama? De los separos porque presenta lesiones a un hospital. Generalmente cuando estas personas llegan al hospital se les va a practicar una serie de estudios y ahí puede quedar evidenciado que hay un daño neurológico o una afectación neurológica. Y es en esos casos, entonces repito, donde la evaluación neuropsicológica es idónea para que el psicólogo complemente su evaluación pericial médico-psicológica con protocolo de Estambul. Es decir, que el psicólogo que elabore la pericial protocolo de Estambul tendría que tener nociones de neuropsicología para poder hacer la correlación entre la sintomatología neuropsicológica con los actos de tortura que va a documentar también el médico. Aquí el médico no solamente entonces va a corroborar la tortura a través de las cicatrices externas, que son las que generalmente vemos en protocolo de Estambul, a través de apuñalamientos, cortes, las incisiones de donde se colocaron los electroshocks, todo, o los cables, es decir, todo esto que está en el cuerpo lo va a documentar el médico, incluyendo las lesiones neurológicas. Cuando nosotros estamos observando, nosotros psicólogos, ustedes abogados, están observando en la narrativa que nos hace la víctima que hubo estas lesiones, es bien importante que pidan al doctor que las documente a través de estas técnicas, como repito, pueden ser electroencefalogramas, tomografías, resonancias magnéticas o rayos X, donde se van a poder evidenciar, por ejemplo, si hubo un traumatismo craneoencefálico, se va a observar la reparación que hace el cerebro, el cráneo, a varios meses o años, se va a ver ahí en los rayos X que hubo un traumatismo. Si a lo mejor tuvo, por ejemplo, como secuela de todos estos malos tratos o tortura, tuvo, por ejemplo, un evento cerebrovascular porque se le subió la presión arterial y esto generó ruptura de vasos o de arterias en el cerebro, pues va a haber evidencia que se puede documentar a través de una tomografía o a través de una resonancia magnética que permita observar que ahí hay una lesión. Y esta misma lesión, el médico que está elaborando protocolo de Estambul puede decir, mira, esta lesión por las características tuvo una evolución
de 6 meses o se ve que esto pasó hace un par de años por el nivel de cicatrización y de cierre del cráneo. Entonces va a dar un estimado de cuánto tiempo ha transcurrido entre este evento neurológico y si este evento correlaciona con la fecha de la detención o en que se da la tortura, pues entonces ya tenemos un elemento objetivo que permite correlacionar lo que ya puede hacer el neuropsicólogo. ¿Y qué puede hacer el neuropsicólogo? Va a decir, esta lesión que ya está documentada, que ya está revisada por el médico forense, presenta esta sintomatología. O a la inversa, esta sintomatología cognitiva de la atención, de la memoria, del lenguaje, de la percepción, se correlaciona con la evidencia médica de una lesión en el lóbulo temporal o en el lóbulo parietal o en el occipital o en el lóbulo frontal. Entonces, la evaluación neuropsicológica nos va a ayudar a identificar estos déficits cognitivos y emocionales, proporcionando una comprensión integral, es decir, de todas las áreas neuropsicológicas de la persona en relación a la tortura, para que podamos realmente afirmar que son secuela de estos eventos. Nuestra labor neuropsicológica se fundamenta en diferentes investigaciones que ya existen acerca de la violencia y sus efectos de forma inmediata, a corto plazo y a largo plazo. La tortura no deja de ser un acto de violencia. Se ejecuta en una violencia física o emocional o psicológica. La tortura va a desarrollarse en un lapso de tiempo que está definido, tiene un inicio. Generalmente en el inicio podemos encontrar actos muy violentos que intentan por todos los medios someter a la víctima. Por lo tanto, se van a llevar a cabo de una manera muy rápida. Le ponen una bolsa en la cabeza, ya sea de tela, ya sea de plástico, empiezan a amenazarlo, empiezan a golpearlo, comienzan todas estas tácticas que tienen por objetivo romper el principio de seguridad que todos tenemos en algún momento dado en nuestra vida cotidiana. Es decir, yo me siento, cada ciudad va a tener un índice de riesgo de violencia diferente, pero yo salgo a la calle con una confianza de que voy a ir a la tienda y voy a regresar, ¿no? A lo mejor tengo cierta ansiedad porque en el camino me pueden asaltar, pero esto es algo que todos vamos a vivir de manera más o menos cotidiana. Pero el hecho de que yo seas aprendido o sea secuestrado por la policía, porque hay una orden de detención en mi contra o porque me encuentran en flagrancia haciendo o cometiendo algún acto ilícito, de manera inmediata la policía o sí, en este caso va a ser la policía investigadora o el primer respondiente o quien sea que me esté haciendo la detención, va a intentar someterme porque ellos son la autoridad. Y si yo me resisto, va a haber una serie de tácticas que ellos van a implementar para que yo permita que me detengan. Entonces, ahí vamos a encontrar que se vive un estrés agudo. Este estrés agudo, si se mantienen las tácticas de sometimiento y de violencia, se va a transformar poco a poco en un estado de alerta, porque no, nuestro organismo a nivel fisiológico no puede mantener el estado de alerta de forma aguda constantemente. Si nosotros estamos en un estado de alerta constante por un periodo de tiempo amplio, se puede generar una disociación o una fragmentación de la psique, donde la persona se apaga o se rompe la psique porque no puede lidiar con ese nivel de estrés. Entonces, aquí estamos hablando a nivel psicológico. Viene esta ruptura de la psique o esta disociación de la psique. Pero cuando se acompaña esta fase aguda de lesiones a nivel neurológicas, pues entonces la persona puede experimentar una pérdida de la conciencia,
se desmaya. Entonces, vamos a ir observando que la secuencia de hechos, en la dinámica de hechos que va a suceder en estas torturas, pues podemos encontrar, por eso les decía yo, síntomas agudos, donde la persona puede perder la conciencia, puede tener fallos a nivel cognitivo, perceptuales, se genera una visión de túnel, la memoria empieza a ser muy selectiva porque estamos muy enfocados en los actos de violencia, vamos a percibir algunos objetos del entorno, algunas experiencias del entorno y otras no. Podemos tener un síndrome, como dice ahí, de descontrol, donde yo me desorganizo y ya no sé lo que está pasando. Entonces, la violencia nos va a afectar a nivel de la adaptación al contexto, ya no sé cómo lidiar con esta situación, en cómo proceso la información que está sucediendo en este momento de manera inmediata y luego cómo la elaboro como un recuerdo. Va a afectar a corto plazo o tal vez a largo plazo también mis procesos de aprendizaje, porque se detonan una serie de cambios fisiológicos que van a afectar el cerebro de una manera determinada. No puedo decir ahorita cuál, pero va a haber ciertas como secuelas dependiendo el nivel de estrés y el tipo de tortura que está recibiendo la persona. Y luego va a generar cambios emocionales que pueden llevar a una alexitimia, donde la persona deja de experimentar emociones placenteras y puede llegar a una anedonia, donde ya no experimenta ningún tipo de emoción placentera y está como en nivel neutral, ni sí ni no. Y por supuesto, cambios a nivel ejecutivo. Los cambios a nivel ejecutivo tienen que ver con procesos como la planificación, la organización, la generación de planes de la vida cotidiana y a largo plazo. Va a tener que ver con el control de la atención y otras funciones muy específicas de la cognición y de los lóbulos frontales. Entonces, la capacidad que nosotros debemos de tener y la competencia, la pericia para identificar las secuelas cognitivo y emocionales de la tortura, tienen que estar claramente definidas en nuestro perfil profesional. No cualquiera puede realizar un protocolo de Estambul, hay que estar certificado, es parte de lo que nos pide el mismo protocolo de Estambul. Hay que conocer de psicología, por supuesto, pero también de neuropsicología, porque no todos los casos son iguales y nosotros tenemos que considerar siempre las secuelas neuropsicológicas. En ese sentido, entonces, nosotros apegándonos al protocolo de Estambul, vamos a seguir las mismas directrices, ya sea si estoy elaborando una pericial con enfoque neuropsicológico o una pericial solamente psicológica. Tenemos que seguir las mismas directrices junto con nuestro médico. Vamos a presentarnos con el evaluado, vamos a pedirle su consentimiento, que la mayoría, si no es que todos, nos van a decir que sí, porque es el abogado defensor el que promueve esta evaluación, entonces ellos están más que dispuestos a rendir su declaración y a someterse a esta pericial, a menos que esté siendo amenazado de que no se deje evaluar y su abogado sea el que promueve el recurso sin que su cliente esté totalmente convencido.